A ver, yo les voy a decir, porque este es un tema muy importante. El marxismo, el materialismo, el negar a Dios es intrínsecamente corrupto. Si yo me digo marxista, leninista, comunista, es como que yo digo soy corrupto. ¿Por qué razón? Porque la corrupción tiene que ver con negar la vida eterna. Eso es lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los romanos, es revelación de Dios. Entonces San Pablo dice, se creían sabios y prefirieron a las criaturas, capítulo primero de la carta a los romanos, prefirieron las cosas creadas al Dios incorruptible. Son corruptibles, prefirieron lo corruptible a lo incorruptible. El Señor nos dice también en los Salmos, no me dejarás conocer la corrupción, me enseñarás el sendero de la vida. Es decir, la corrupción es todo lo pasajero, eso es lo corrupto. Jesucristo nos abre el camino a lo incorruptible, a la vida eterna. Entonces, la corrupción yo no la puedo entender sin el pecado, sin rechazar a Dios. Pero justamente las ideologías materialistas, ya desde el siglo XVIII y más en el siglo XX, empezaron a hablar de las realidades como que no fueran pecado. Entonces, en las sociedades secularizadas del siglo XX y siglo XXI se habla de corrupción. Pero cuando se habla de corrupción se habla como de delitos humanos, no como pecado. Y efectivamente en nuestro país y en muchos países son delitos. El robo, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que se conoce como corrupción. En muchos países, les pongo el ejemplo, Suiza, por ejemplo, la corrupción es que un funcionario público reciba dineros para favorecer intereses, diríamos, privados. Y no es corrupción en Suiza que un privado reciba dinero público. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, si una empresa recibe dinero público, una empresa privada, no es corrupción. Pero si un político, un funcionario público recibe dinero o se apropia de dinero público o de una empresa privada para que favorezca ese interés particular, eso es corrupción. ¿Se entiende el asunto? ¿Por qué se dan ese tipo de maniobras que también se da en el Perú? En el Perú, cuando nosotros tenemos un grupo de los jueces anticorrupción por el caso Lavajato, los fiscales, ¿no? Famosos fiscales que los ponen como héroes. Para esos fiscales que son héroes, que una empresa se apropie del dinero público vía sobreprecios, no es corrupción. Tan es así que los aceptan como colaboradores eficaces. Ese es el caso de Odebrecht. El responsable, el jefe de Odebrecht en el Perú no está enjuiciado, no está acusado. Es colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Los acusados son los funcionarios públicos. Entonces, ver la moral sin Jesucristo, es decir, sin identificar lo que es el pecado, pasa pues lo que dice justamente el Señor, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, oscurece la razón. Okay, eso es el primer punto. Entonces, lo incorruptible se refiere a lo eterno, a lo trascendente. Pero existen pecados, el pecado de robo, el pecado de enriquecimiento ilícito. Pero cuando sacas a Dios, las leyes humanas son antojadizas. Y resulta, si roba un empresario, no es corrupto. Si roba o recibe coimas un funcionario público, es corrupto. ¿Ustedes creen que eso es moralmente lícito según nuestra fe? Por supuesto que no, pero es lo que dice, entre comillas, las leyes peruanas o los que interpretan las leyes peruanas y los medios de comunicación. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, una estrategia internacional para imponer este sistema político, diríamos, del socialismo del siglo XXI, que se instaló en el Foro de Sao Paulo, utiliza como sus agentes operadores a empresas brasileñas principalmente. Y así el Foro de Sao Paulo, que se reunió por primera vez en el año 92, el mismo año del colapso de la Unión Soviética, reunió a los líderes de izquierda en la ciudad de Sao Paulo con el patrocinio de Soros, de la Open Society, y
estos líderes de izquierda todos asumieron las jefaturas de Estado en sus respectivos países. Participó Lula, participó Chávez, participó Evo Morales, participó Kirchner y fueron elegidos. Y usaron empresas para imponer sus políticas de preparación de la toma del poder. Eso es conocido. Yo no tengo los archivos secretos X de un file secreto, es información pública. Entonces, cuando la gente, a través de los medios de comunicación en los últimos 20 años, se habla de corrupción, se ha hablado y se habla principalmente de los funcionarios públicos y especialmente de los gobernantes. Y efectivamente los gobernantes firmaron contratos con esas empresas brasileñas y sus socios del Club de la Construcción, contratos sobrevalorados que han significado un asalto a todos los peruanos. Contratos que valían como 1.000 y se elevaron a 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. El estimado que tienen, diríamos, las autoridades de la Fiscalía y los estimados del Poder Judicial y de los peritos y de los periodistas, grosso modo, en el país, es que diríamos, las coimas a los funcionarios públicos no llegan, sumando todos, hasta donde se conoce, puede ser que esas cifras cambien, no llegan, diríamos, a los 1.000 millones de dólares. O sea, no llegan ni siquiera a los 500 millones de dólares, las coimas a los funcionarios públicos. Pero lo que se han llevado las empresas son más de 7.000 millones de dólares. Y son colaboradores eficaces. Y siguen contratando y han sido indemnizados por el gobierno peruano con la anuencia de los que luchan contra la corrupción. Entonces, yo diría, ese es el problema de la gran corrupción en el Perú. Pero en lugar de enfocar los reflectores, las cámaras, para que se esclarezca esa realidad y haya luz para saber qué pasó, lo que se han dedicado es principalmente a ver la corrupción de los funcionarios públicos, pero no de los que han tenido a su cargo el gobierno, sino de la candidata. Y la candidata es acusada, y la gente dice, está acusada, tiene 30 años han pedido 30 años de prisión por corrupción. Pero la gente no sabe de qué la están acusando, la mayoría de las personas. ¿De qué la acusan? La acusan de haber recibido donación durante la campaña electoral del año 2011. De ahí vienen los 30 años, por eso estuvo 1 año y medio presa, como prisión preventiva. Pero resulta que esta mujer no ha firmado ningún contrato con ninguna empresa pública, con ninguna empresa privada. Y el año 2011 no era delito recibir donación de empresas privadas para campaña electoral. ¿Por qué la acusan? Han tenido que fabricar que en realidad no es un partido político, sino lo que es una organización criminal que quiere llegar al gobierno porque quiere asaltar al país. Pero esa es una hipótesis. Y ahí no hay sentencia, es solo acusación. Pero la gente ya cree que ya está sentenciada. Entonces, cuando la gente dice, yo no quiero corrupción, yo no me puedo mancharla y puedo votar, yo diría, bueno, son tan dignos, pero no están viendo pues la realidad de la corrupción. Punto adicional, la corrupción es un pecado y un conjunto de pecados. Entonces, claro, un funcionario público o una persona que no ha sido funcionario público todavía no ha sido probado a ver si es corrupto o no es corrupto. Solo cuando eres funcionario público y tienes responsabilidad sobre el manejo de fondos, al cabo de que termines tu ejercicio en esa responsabilidad, se podrá saber si tú has sido corrupto o no has sido corrupto. Los que no han tenido esa responsabilidad, por supuesto, como dicen, están en las manos limpias. Pero hay que verlos después de que se sientan en esa responsabilidad. Y lo concreto es que los presidentes en el Perú en los últimos años, todos están comprometidos. Y además, la misma exalcaldesa de Lima también se presentaba como que era la incorrupta, la de las manos limpias. Acabo de terminar su gestión,
se ve que no ha estado tan limpia como se creía, porque no es un asunto meramente moral, es pecado. Entonces, si creemos que eso se resuelve con leyes humanas, si eso se resuelve con jueces, que eso se resuelve con otros partidos políticos, que se vayan todos, es un error que nosotros los católicos tendríamos que tener claro. Pero claro, si sacamos a Dios, entonces no nos damos cuenta que la única manera de vencer el pecado es con Jesucristo. De conveniencia, muchas personas prefieren agarrar la piedra y lapidar. Y eso es lo que han hecho los medios de comunicación en los últimos 20 años. Entonces, como les decía, se ha organizado un partido anti, y entonces han hecho de ese grupo el chivo expiatorio. Entonces, en estos momentos ahora se crea un problema, porque resulta que tienen que escoger o por ese chivo expiatorio corrupto, etcétera, etcétera, o por el comunismo. Y entonces la gente dice, no, yo prefiero el comunismo a la corrupción. Yo les diría, el comunismo es intrínsecamente corrupto. No hay nada más corrupto que el comunismo. Entonces es contradictorio decir o comunismo o corrupción. Claro, cuando se personaliza y solamente se ve esta elección como si fuera cualquier otra elección, ¿no? Dice, no, bueno, acá vamos a estar en cuestión de a qué persona elegimos y total, si nos equivocamos en 5 años lo cambiamos, pero el problema es que acá no se trata solamente de una elección entre dos personas, dos candidatos. Aquí estamos ante una elección entre un grupo que no cree en la democracia, un grupo que tiene una visión marxista-leninista, que quiere hacer una revolución y que quiere controlar y quedarse para siempre. Como ellos lo dicen abiertamente, yo no lo estoy diciendo, estoy citando. Entonces ustedes tienen que imaginar, si son padres de familia, ustedes mismos, qué tipo de país quisieran vivir. Si ustedes dicen, bueno, sabes que yo quiero que haya libertad de expresión, yo quiero que haya libertad de culto, yo quiero que haya propiedad privada, una economía de mercado, o yo quiero que todo sea estatizado, que no haya libertad de expresión, que no haya libertad de culto, que haya partido único y que de aquí en adelante sea un grupo que nos gobierne. Entonces, según eso, ya tenemos claro que pueden elegir, pero como una de esos modelos ya es conocido, la iglesia nos dice, eso es contrario. No me gusta, etcétera. Bueno, ya cada quien resolverá sus gustos